Hola, buenos días. A ver. Bueno, quiero agradecerle a Rosa Escapa la invitación porque es un tema, junto con el de la violencia física, la violencia simbólica, la prostitución, en el que he estado investigando y estoy muy implicada y quiero compartir con vosotras unas reflexiones. A ver si me da tiempo a decir todo lo que quiero decir, que en realidad son 3 ideas básicas. La primera, yo vengo aquí en nombre de la filosofía. La filosofía la podemos definir de muchas maneras, pero lo primero es una invitación a pensar lo que damos por evidente, a no darlo más por evidente. ¿Y qué hemos dado por evidente en esta mesa? Con todo derecho, vamos a ver, pero que los hombres violan a las mujeres, que la violación existe y eso es algo normal. Vamos a repensarlo desde sus cimientos. Primera cuestión. Son los hombres los que violan a las mujeres. Esto es fundamental, lo tenemos que tener muy en la cabeza. Segundo, las mujeres no violan ni a los hombres ni a otras mujeres. Esto es crucial, porque estamos hablando de seres humanos, que compartimos la misma condición humana, pero fijaros qué diferencia tan brutal. Tenemos que irracionalizarlo. ¿Qué es una violación? Nos lo tenemos que preguntar y preguntarnos cómo los hombres son capaces de realizar violaciones. Una violación, a ver, que la podemos, como voy a ir muy rápido, pero una violación es extraer placer, un determinado tipo de placer, que se denomina sexual. No puedo entrar en qué demonios es eso. Es extraer placer del doblegamiento absoluto de una persona, de un ser humano, enfrente tuyo, generalmente de cara. Es extraer placer del doblegamiento de una persona, de su humillación, de su terror a menudo, de su miedo, de su estremecimiento. Es tener enfrente algo de lo que no te pones en su lugar de ninguna de las maneras, como si no perteneciera a tu mismo género humano. No sería capaz de violar una persona, es decir, un hombre, a una mujer, si estuviera viendo un ser humano. No está viendo un ser humano. Entonces, esta es la primera idea. Tener claro que la violación es extraer placer, un placer que se llama sexual, con todo lo que esto va a connotar, con toda la idealización que hay de la sexualidad. Si es sexual, ahí no nos podemos meter. Si es sexual, el sexo es bueno, el sexo es maravilloso. Bueno, entonces, por lo menos ya tenemos algunas definiciones. ¿Cómo es posible que los hombres puedan extraer placer sexual de la humillación, el doblegamiento, el temor en el rostro ajeno? Vamos a ver, para eso tengo que irme atrás. Las mujeres compartimos una historia de opresión mucho más dura y severa de lo que estamos dispuestas a querer y a poder ver. Las mujeres hemos sido conceptualizadas en la sociedad patriarcal occidental, me voy a plegar a la mía, como cuerpos al servicio de la reproducción de los hombres y al servicio de su placer sexual. Hemos sido cuerpos. Dejadme que os dé 2 notas de carácter histórico para saber de dónde venimos, porque si no, no comprendemos lo que nos hacen. ¿Cómo podemos comprender que un hombre viole a una mujer? Y no es un caso patológico, como diré. Las violaciones en grupo, en las guerras, está documentado que son personas normales, entre comillas, no son seres patológicos, que sencillamente de alguna manera están entrenados para en un momento dado quitarse unas barreras y violar a una mujer que está ahí y en grupo. Las mujeres somos cuerpos, lo hemos sido históricamente, conceptualizadas por toda la fuerza del pensamiento y de los símbolos, y en esas seguimos. Cuando no, se está reproduciendo a un nivel fortísimo, con todo el tema de la pornografía y la prostitución, nuestro carácter de cuerpos al servicio del placer de los hombres. Pero solo 2 detalles. Aristóteles, y con ello toda la escolástica y todo el pensamiento cristiano, ¿cómo nos definió? Como materia, pero materia incapaz de reproducirse. Esto es que es vital porque además enlaza tanto con el tema del aborto, que también nos trae de actualidad, y que todo está relacionado. Para Aristóteles, las mujeres somos meros cuerpos, materia incapaz de generar nada. Es el semen, al introducirse en nuestros cuerpos, el único que crea vida y otros seres humanos. Para Aristóteles, filósofo
cuyas ideas siguen permeando toda la tradición occidental, los niños y niñas que nacen, solo el cuerpo de la mujer es la teoría de la vasija vacía, se llama así. La mujer es una vasija vacía, mero cuerpo incapaz de crear nada. Los hombres introducen el semen creador o la forma en la materia y por eso los hijos han sido de ellos siempre. ¿Qué apellido lleváis? El de vuestro padre, el primero. ¿Por qué? Porque viene de toda la simbología y toda la ley. Las leyes, la paternidad, la patria potestad ha sido históricamente siempre de los hombres. ¿Por qué digo esto? Para meternos en la cabeza hasta qué punto hemos sido conceptualizadas como cuerpos que incluso lo que parece más evidente, caramba, que los hijos los tenemos nosotras, ni eso. Los tenían ellos, somos meras vasijas vacías, receptáculos. Entonces, cuerpos al servicio, en este caso, de que ellos se reproduzcan. Soy el pater familias y mis hijos. Bueno, pero otro ejemplo histórico de hasta qué punto hemos sido cuerpos, nunca personas. Todavía no lo somos, por eso sigue habiendo violaciones y prostitución y etcétera, etcétera. A ver, en el siglo XIX, en el Parlamento inglés, y caiga sobre ellos la responsabilidad de lo que hicieron casi en el siglo XX, en el mismo periodo legislativo en que los parlamentarios ingleses varones prohibieron el acceso de las mujeres al Parlamento, argumentando que éramos niñas grandes, incapaces de tener un comportamiento, vamos a decir, es que imputable. Por lo tanto, se negó la primera petición de derecho al voto femenino. Unos años antes, ese mismo Parlamento había legalizado la prostitución desde los 13 años de niñas y ofrecía un mercado de carne genital desde los 13 años. Ninguna mujer podía acceder a ningún derecho político, ni civil. Civiles tampoco tenían las mujeres inglesas en cuanto contraían matrimonio o tenían un hermano o eran hijas. Pero sí podían consentir tener relación, estar en prostitución desde los 13 años. Esto lo han hecho los varones y fijaros la gran conciencia, con la buena conciencia que lo hacían. Esto es lo que hemos sido las mujeres, cuerpos a su servicio, o como reproductoras o como objetos de placer en los burdeles, porque en las casas ni eso. Ahora, un salto, una vez que sabemos por qué, entonces es que nos tratan como, es que no nos ven como personas, o son capaces de vernos de una y otra manera, y en el momento de la violación fuera la humanidad. Ahora, punto número 2, los años 60. Mirad, si nos plantamos en los años 60, los de la segunda ola de feminismo, etcétera, bueno, pues ahí es donde se va a definir por primera vez que la violencia contra las mujeres es algo estructural y consustancial al sistema patriarcal. Hasta entonces, ¿qué se pensaba? Que la violencia contra las mujeres, tanto la física como las violaciones, era algo desdichado, era una mala suerte que le sucedía a algunas mujeres. Vaya, su marido no era bueno, qué mala suerte, no ha tenido suerte con su marido. Esto respecto a la violencia de género doméstica. Y respecto a las violaciones, estamos en los años 60, años de sexo, drogas y rock and roll. Hay que pensar que ese era el momento. Bueno, tal vez no aquí, pero sí allá, donde estaba, en Estados Unidos. En esos momentos, ¿qué era lo que imperaba en términos, vamos a decir, en el término de las violaciones? La simpatía psicológica con los delincuentes. Esto, para las que tenéis menos edad, tal vez os resulte chocante, pero los años 60 fueron años en que se desarrolló con fuerza esto, lo repito, la simpatía psicológica con los delincuentes. Los locos, hasta los asesinos, los fuera de la ley, son realmente los antisistema. Los que están locos y enfermos son los canallas que están bombardeando Vietnam, asesinos en masa. El presidente es el asesino. Los que están en las cárceles, en última instancia, son personas víctimas del sistema. La simpatía psicológica por los desviados nos ha hecho muchísimo daño a las mujeres. Bueno, pero ¿por qué? Porque en esos años, entonces ahora os voy a contar la conceptualización feminista de la violación, que es un avance extraordinario.
En esos momentos, y os lo voy a contar a través de la obra, y este es el último punto de la exposición, pero a través de una obra extraordinaria y que os recomiendo de 1980, Against Our Will, contra nuestra voluntad. Es una obra de Susan Brown Miller, una teórica feminista de los años 60, que es el mejor tratado que yo todavía hoy he leído sobre la prostitución. Solo el título, fijaros qué bien va al tema, contra nuestra voluntad. Pero, ¿qué voluntad iba a tener un sujeto que no era ni considerado sujeto? Hasta los años 60 no se puede hablar ni de sujeto, de las mujeres como sujeto, y solo un sujeto es el que puede decir no o quiero esto. Mientras no eres sujeto, eres un medio. No, bueno, a ver, ¿qué Susan Brown Miller en esta obra? Es que hace juego, si Kate Millett fue la que mantuvo que la violencia contra las mujeres era estructural y no era fruto de mentes ni de personas enfermas, sino que era un mecanismo de control, humillación y de mantenimiento de las mujeres en una situación de subordinación respecto a los hombres, que esa era la función de la violencia y de su aceptación y legitimación por toda la sociedad. Brown Miller va a examinar esto mismo, pero para la violación. Primero, es importante, mira, deciros, en el prólogo ella dice, yo escribo este libro, que luego tiene como 500 páginas, dice, porque soy una mujer que cambió de opinión respecto a la violación. ¿A qué se refiere? Se refiere a que ella en los años 60, 69 era una joven periodista, pero que estaba todo el día con los jóvenes también abogados y abogadas, volcados ¿en qué? En lo que fue el movimiento pro derechos civiles en Estados Unidos. Fundamentalmente, entonces, antiguerra del Vietnam, defendiendo a los chicos que desertaban de ir allí, y defendiendo los derechos de los negros. Entonces ella su periódico la manda al sur, al remoto sur, ella una bostoniana, a cubrir un caso de una violación, de supuesta violación de un negro a una chica blanca. Dice, allí nos íbamos todos con el coche, convencidos de que era mentira, de que no había habido violación, de que era simplemente un caso del racista Estado blanco que no admitía una relación sexual entre una blanca y un negro, y por supuesto que sabíamos desde el momento en que nos montamos en el coche que aquello no era una violación. Entrevisté a todas las personas, nunca a la víctima, ni se me pasó por la cabeza que la víctima tuviera que ver algo con el asunto. Esto es la simpatía psicológica por los delincuentes y esto es el ambiente efervescente de los años 60. Los negros no pueden ser violadores porque son víctimas de un sistema racial y las mujeres, como dice ella, es que ni me interesé por ella, era quién era, escribe eso, dice, era quién era. Entonces otra que se cae de la moto, del caballo, y comienza a redefinir y a buscar redefinir con sus investigaciones y su pensamiento qué es la violación. A Susan Brown Miller le debemos dos ideas fundamentales sobre las violaciones. Bueno, ella va a tratar la violación en grupo, la violación en las guerras, el mito del violador heroico, todo. Es una obra muy completa. Pero las dos ideas fundamentales son, la primera, la violación es un sistema de intimidación que afecta al comportamiento de todas las mujeres. Esto es crucial. Mirad cómo lo descubrió más o menos, porque estas cosas hay que descubrirlas, nunca son evidentes. Lo que ella descubrió haciendo entrevistas es que mujeres que nunca habían sido violadas experimentaban un miedo, vamos a decir, o ansiedad ante la violación similar a las que sí lo habían sido. Lo que Susan Brown Miller va a mantener es que el miedo a la violación controla el comportamiento de todas las mujeres en un país determinado. Ella, por ejemplo, examina indicaciones de la policía cuando hay un violador suelto, ya reconocido y tipificado en la zona, recomendaciones de la policía a las mujeres. Nunca vayas sola, ni pronto por la mañana ni pronto por la noche. No vayas por los parques, no salgas a la sierra. Si vas, sobre todo en coche, ponte como un muñeco si vas a por tu coche tarde por la noche en los campus universitarios, esto era para los campus sobre todo, ponte un maniquí masculino. Si vives sola, no pongas tu nombre solo en el buzón. Bueno, las recomendaciones eran, no estés nunca sola, porque
estar sola es colocarte en la situación de víctima de un depredador sexual, que es un hombre. Vamos a ver, para Susan Brown Miller, esta lección que cada madre transmitimos a nuestras hijas, ten cuidado, es decir, ten cuidado porque vives rodeada de depredadores sexuales que son hombres que van a, sin conocerte de nada o conociéndote, como es el caso de al menos la mitad de las violaciones, es posible que lleguen a querer extraer placer de tu doblegamiento desnuda, de tu humillación, de tu miedo, de tu terror. Y van a extraer curiosamente de ahí una cosa que se llama placer sexual, es decir, correrse. ¿Qué hombres, qué conceptualización? Nos deben muchas explicaciones la sociedad patriarcal, pero ellos también. ¿Cómo podéis seguir comportándoos así? Bueno, última parte de... tú me dices el tiempo porque... sí. Bien, Susan Brown Miller también nos dice algo sumamente interesante. A ver, puede ser verdad que algunos violadores, los casos más extremos, son personas con patologías raras o son psicópatas. No nos importa teóricamente casi nada. Eso es un tema que importará a quienes les vayan a juzgar, porque eso no nos dice nada realmente del significado de lo que es la violación. ¿Por qué? Porque ella, fijaros, esto qué interesante es. Ella dice, vale, pongamos que algunas violaciones son fruto de seres patológicos, aunque lo que ella vive no es así, porque muchos eran buenos chicos, de buenas familias, de universidades, que salían y habían violado en grupo a algunas chicas y era una cuestión de mujer, hay que comprenderlo, son jóvenes, se divierten, habían bebido, no eran responsables, es una chiquillada propia de la edad. ¿Cómo vamos a destrozar las vidas de estos que van a ir a la universidad o que ya están en la universidad? No puedes... La víctima otra vez había desaparecido. Si total es una mujer, si somos insignificantes, es la realidad. Es centrarte en la vida de ellos. Pero, hombre, ¿cómo? ¿Y a una madre? ¿Creéis que una madre, al enfrentarse a un hijo violador que está estudiando bachiller, qué va a decir? Por favor, es el futuro de mi hijo, no se lo podemos destrozar, o el hijo de una amiga. Ella no existe. La primera sensación que nos viene es que ella no existe. Tenemos que hacer un esfuerzo mental y feminista por ponerla en el tapete como una persona, incluso nosotras, vamos. Pero Brown Miller dice, no nos importa el tema de ni si son patológicos o no. Lo que nos importa estudiar en el tema de la violación es cómo el juez y la jueza van a tender a trivializar el delito. ¿Cómo van a solicitar los familiares y el entorno de ellos el perdón de la víctima? Antes era posible que la víctima perdonara, eso se hizo una reforma del Código Penal, pero cuando yo era joven, y es más, en nuestra asamblea de mujeres, violaron a una chica de mi clase de filosofía en Salamanca y ella acabó perdonando al violador. Estuvo cerca de un año en prisión y tras las presiones de la esposa de él, porque es verdad que él era el único sustentador de la familia, ella acabó perdonándole y en ese momento la ley permitía y salió ese mismo día de la cárcel, una compañera mía de filosofía. Bueno, le cogieron porque estaba al día siguiente en el mismo sitio exactamente donde la había violado a ella el día anterior. Yo creo que todo el mundo pensó, menos mal que le ha perdonado. Un recluso menos, una familia que va a poder comer, total, ella ya se arreglará. Sí, bueno, entonces Susan Brown Miller lo que nos dice es, en el tema de la violación lo que hay que reparar es en cómo condiciona los movimientos y cómo mete miedo en el cuerpo de todas las mujeres y las niñas, es fundamental en su educación del mundo al que van a ir a parar. Y dos, la complacencia de la sociedad con el tema de la violación. Igual el violador era un enfermo mental, pero el juez que no quiere considerar ese delito importante, la sociedad que le absuelve también, que lo considera una chiquillada o un mal menor, un delito menor. Esos, la prensa, que tampoco quiere que un chico, un señor normal vayan a la cárcel. Eso es donde nos debemos centrar. Y yo, por último y para terminar, ¿cuántas películas
son las de Almodóvar las que más se me vienen con más repugnancia a la mente. ¿Cuántas películas en que no hemos visto a una mujer tirando a edad madura y como, no sé, sino diciendo, ¡ay, que nos van a violar, nos van a violar, nos van a violar! Como si fuera, claro, el placer de su vida. Así de películas de estas comedias sexuales. La trivialización, la banalización y la idealización. O sea que, y hoy mucho cuidado porque con esta apología tontorrona y bobalicona de la sexualidad, de si es sexo es transgresor, si es sexo es bueno, no seas puritana, nos están volviendo a situar a nosotras y a las jóvenes otra vez en nuestra condición de cuerpos y cumpliéndose lo que Carol Pateman considera la ley esencial del patriarcado. Los hombres tienen derecho a satisfacer su deseo sexual y punto. Muchas gracias.